Saludos muchachos, vamos a ver la clase relacionada con homogenización de caudal de la materia tratamiento físico-químico del agua. La homogenización es un proceso unitario que permite minimizar o controlar las fluctuaciones en el caudal y en las características de las aguas residuales. Cuando se producen estas fluctuaciones, hay fluctuaciones de caudal porque a diario, por ejemplo, en una casa, en la mañana nos paramos a bañarnos, a hacer el desayuno, etcétera. Entonces, al cocinar, al bañarnos, etcétera, se produce caudal de aguas residuales. Pero luego desayunamos, nos vamos, de repente no queda nadie en la casa, entonces durante varias horas del día no se va a generar nada de caudal. Nuevamente a mediodía o en la noche llegamos nuevamente a hacer almuerzo o cena, de repente nuevamente a bañarnos, a limpiar la casa o si se limpió en la mañana, etcétera. Pero como ven, hay varias horas del día en las que no se generan aguas residuales y hay unas horas del día en las que se generan altos contenidos de aguas residuales. Entonces el caudal se va a comportar como picos altos, luego va a caer y luego van a volver a subir los picos de generación de caudal. Asimismo, la carga contaminante. Van a haber algunos momentos del día en el que los contaminantes se generan altos y otros momentos del día en que los contaminantes se generan bajos. Ahora bien, cuando nosotros vamos a tratar el agua, la diseñamos con valores, diseñamos las unidades con valores fijos. Por ejemplo, un lodo activado o un filtro percolador para que trate cierta cantidad de DBO o a un cierto caudal. Entonces, que el caudal suba o que el caudal suba o que el caudal baje va a hacer que en unos momentos la unidad de tratamiento exceda el caudal con el que fue diseñado y en otros momentos no tenga ni el mínimo de agua con el que fue diseñado. Igualmente va a ser que en algunos momentos esas unidades reciban alta carga contaminante que no puedan con ella y en otros momentos la carga contaminante sea tan baja que ni siquiera es suficiente para mantener vivo a los microorganismos que hacen el tratamiento. Entonces lo ideal es regularizar tanto el caudal como que las fluctuaciones en la carga contaminante reduzcan a lo mínimo posible. De esa manera los tratamientos van a funcionar de una mejor manera. Así que el tratamiento de homogenización proporciona absorción de las fluctuaciones evitando sobrecargas como acabo de comentar, permite un control del pH, permite un flujo continuo en los sistemas biológicos, permite descargas controladas y previene elevadas concentraciones de metales. Hay diferentes formas de hacer la homogenización. Podemos hacer la homogenización de caudal o flujo diseñando el tanque de homogenización para que su volumen sea el adecuado para contrarrestar las fluctuaciones de caudal. Podemos hacer homogenización de carga o contaminantes añadiendo al tanque de homogenización un sistema de mezclado neumático o mecánico y podemos hacer la homogenización tanto de carga como de caudal, ya sea escogiendo el volumen adecuado del tanque, así como incorporando a la vez un proceso de mezclado. Estos procesos pueden llevarse a cabo en dos configuraciones, en línea y en derivación. Ya lo vamos a ver. Bien, aquí en la figura A vemos una homogenización en línea. Entonces allí vemos que ingresa el agua cruda, pasa por un tamiz de rejas, por ejemplo, luego a remoción de arenas en un desarenador y luego puede pasar al tanque de homogenización. Por eso se dice que en línea, vean que el agua va pasando de un tratamiento al otro y al otro en línea, se puede decir que directamente, por eso se llama así. Y entonces luego del tanque de homogenización se utilizan las bombas reguladoras de caudal para alimentar, por ejemplo, al sedimentador primario, ya que todos estos tratamientos del tamiz, el desarenador y la homogenización podríamos llamarlo la fase de pretratamiento de las aguas residuales.
Por su parte, este diagrama B que apreciamos nos muestra una homogenización en derivación, donde tenemos la entrada del agua cruda al tamiz, al desarenador, pero luego tenemos una estructura de rebose. Esa estructura de rebose puede alimentar directamente al sedimentador con el caudal promedio o el caudal homogenizado. ¿Cómo lo consigue? Si esa estructura de rebose recibe un pico de caudal, lo envía al tanque de homogenización para que se reserve ese volumen de agua. De tal modo que la estructura de rebose envía en línea el tanque homogenizado. Pero cuando pase lo contrario, que a la estructura de rebose venga un déficit de caudal, entonces están las bombas reguladoras que inyectan ese caudal extra almacenado en el tanque de homogenización para compensar la reducción del caudal y así seguir entregando un caudal constante al sedimentador primario. Ok, en cuanto a los cálculos de homogenización, se debe calcular el volumen y el efecto de la homogenización para determinar las características del tanque. Con el volumen estamos garantizando homogenización de caudal y al determinar el efecto de homogenización estamos garantizando que haya una homogenización de carga contaminante. En cuanto a el resto de cálculos, pues todos los cálculos se basan en mediciones de campo de caudales diarios en cada hora, ya sea cada 2 horas, cada 3 horas o incluso cada 4 horas. También cuando se mide el caudal, lo ideal es que se tomaran muestras para ir haciendo las mediciones de la DBO, ya que con las mediciones de la DBO cada hora, cada 2 horas, cada 3 o 4 horas, nos va a permitir determinar el efecto de la homogenización. Aunque eso es complicado, recordemos en el laboratorio que hacer el análisis de DBO es complejo. Cada análisis dura aproximadamente 5 días en hacerse. Entonces hacer el análisis de DBO a muchas muestras en un día puede ser extenuante. Vamos a necesitar mucho material de laboratorio. También se puede hacer por DQO. Recordemos que si se ha hecho suficientemente la DBO y la DQO como para correlacionarlo, la DQO, que es fácil, en 2 horas en laboratorio ya se tiene un resultado de DQO. Al multiplicar por el factor apropiado determinar la DBO, pero para llegar a eso hay que hacer suficiente análisis para determinar ese factor entre la DBO y la DQO. Por eso mismo es que pues a mí me parece como un poco irreal que vayamos a contar con valores de DBO cada hora. Bueno, también se podrían utilizar sensores que midan automáticamente la DBO, pero de no ser así, pues entonces nos vamos a centrar nosotros más que todos en los cálculos de homogenización de caudal. También, por último, se hace la determinación del volumen de forma gráfica o con simples ecuaciones, como explicaremos a nivel teórico y como veremos más a detalle cuando hagamos los ejercicios o los problemas numéricos relacionados con el tema. En cuanto al volumen del tanque de homogenización, se determina mediante lo que conocemos como el diagrama de masas, que consiste en graficar el volumen acumulado por hora en función de la hora del día. Se determina el caudal promedio trazando una recta desde el origen hasta el punto final del gráfico, y paralelo a esa recta se traza una que pase por el punto mínimo, y si la gráfica tiene además un punto máximo, pues la tangente pasará por el punto máximo. Y la diferencia vertical entre esas rectas nos va a dar el volumen del tanque. Veámoslo en estas gráficas. En esta primera gráfica tipo A, vemos una curva cóncava y convexa. Entre el punto inicial M y el punto final se trazó una recta
que esa recta se llama caudal medio diario. Y esa curva tiene un punto mínimo. Por ese punto mínimo se trazó otra recta paralela a la de caudal medio diario. La distancia nos da el volumen del tanque. Ahora en la curva B vemos la parte cóncava, pero una parte convexa mucho más pronunciada, de tal modo que cuando unimos el punto inicial con el punto final del gráfico, vemos que una parte del gráfico pasa por encima de esa recta de caudal medio. Entonces hay que trazar, además de una recta paralela a la del caudal medio por el punto mínimo, también se pasa una recta paralela al caudal promedio por el punto máximo, y en este caso el volumen del tanque va a ser la distancia entre la recta mínima y entre la recta máxima. En esta gráfica podemos ver el efecto de homogenización. Allí vemos 4 curvas. La primera curva, que es la que está en la parte más baja del gráfico, dice que es la carga de DBO nominal. Vean que esa carga de DBO nominal es la curva original sin el efecto de homogenización, donde hay amplias fluctuaciones de puntos mínimos y de puntos máximos relacionados con esa DBO. Luego tenemos la curva que dice carga de DBO igualada. Vean que ahora la curva de DBO ya no es tan pronunciada. Entonces, a pesar de que sigue habiendo fluctuaciones, ya esas fluctuaciones no son tan grandes. Ya no hay tanta diferencia entre los puntos mínimos y los puntos máximos. Y podemos garantizar que el efecto de la homogenización es reducir la variación de esa carga contaminante, como vemos reflejada en la gráfica. Por otro lado, tenemos el caudal normal en la parte superior del gráfico. Esa curva nos muestra que el caudal también tiene fluctuaciones importantes entre los valores mínimos y los valores máximos, a diferencia de esa recta punteada que se llama caudal igualado, que es completamente recta, que nos muestra el efecto de la igualación sobre el caudal, que lo hace completamente constante. Entonces, en resumen, al principio vamos a tener un caudal fluctuante con una carga de DBO o una carga contaminante altamente fluctuante también, pero luego de la homogenización vamos a tener un caudal constante y una carga contaminante que, aunque fluctúa, lo hace en un rango mucho menor o más normalizado. Finalmente, en cuanto a los parámetros de diseño de la homogenización, el borde libre está en 0,9 metros o 90 centímetros, porque como es un tanque agitado, para que el vórtice no vaya a producir derrames. En cuanto al tiempo de retención hidráulica, entre 12 y 24 horas. En cuanto a la profundidad del tanque, se prefiere que sea de 4,5 metros. Y si tiene 0,9 metros de borde libre, entonces la altura del líquido podría tomarse en los cálculos directamente como 3,6 metros. El nivel de operación mínima nos debe garantizar que el tanque nunca se vacíe por debajo de 1,5 metros de altura de líquido. En cuanto al diseño del tanque, este puede ser en tierra, acero o concreto. Ya hemos visto en el tema de almacenamiento anteriormente cómo diseñar tanques de concreto y cómo diseñar tanques de acero. Por lo que si el tanque adicionalmente se va a diseñar en tierra, debe tenerse en cuenta la pendiente, que es la relación entre la altura, entre la parte horizontal y la parte vertical del talud, entre 2:1 y 3:1, para dar estabilidad a las paredes del talud y que no se produzcan derrumbes en esa excavación en tierra. Hay que proteger los aireadores con concreto para que la tierra no los tape, y hay que garantizar suficiente ancho del dique. En cuanto a la mezcla, puede ser mecánica o puede ser neumática.
Si aplicamos mezcla mecánica, puede oscilar entre 4 a 8 watts por cada metro cúbico de agua que se vaya a homogeneizar para una concentración de sólidos suspendidos ideal de hasta 200 miligramos por litro. Mientras que si la mezcla es neumática, se puede aplicar entre 9 a 15 litros de aire por cada metro cúbico de agua residual por minuto o entre 0,5 y 0,8 litros de aire por cada metro cúbico de agua residual por segundo, utilizando idealmente un sistema de aireación difusa de burbuja media a gruesa, que nos va a garantizar una transferencia de oxígeno tanto nominal como real entre 1,8 a 2,4 kilogramos de oxígeno por kilowatts hora. Bueno, muchachos, con esto doy cierre a la clase teórica del tema de homogenización.